Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del cuarto domingo de la Pascua del ciclo C. Nos acompaña el coro Misioneros de Jesús de la Parroquia del Sagrado Corazón de Fresno, California. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en mí, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Suplicamos a Dios tenga compasión de todos los enfermos, de todos los extraviados, aquellos que se sienten perdidos, solos, tristes, para que descubran en Jesús el buen pastor, que también llamamos Sagrado Corazón, que tenga misericordia y compasión de todos los que más le necesitan, las personas privadas de su libertad, los enfermos, los viajeros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé.
hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios se extendía por toda la región, nos dice la primera lectura de este domingo cuarto de la Pascua, en el que se continúa narrándose la historia de la iglesia primitiva. La obra de Lucas, tanto su evangelio como los hechos de los apóstoles, tienen por meta presentar la palabra de Dios como agente activo, como alguien a quien no se le puede parar. No hay cadenas que aten la palabra de Dios. No hay tragedia, no hay persecución, no hay hambre, no hay nada que impida que la palabra de Dios se difunda y llegue hasta los últimos rincones de la tierra. De hecho, la conclusión de la obra lucana o del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles simbolizan el fin del mundo con estas dos ciudades. En Jerusalén comienza y termina el Evangelio, y allí mismo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero termina en la ciudad de Roma. Si para la fe del judío el ápice del mundo o el centro del mundo era la ciudad santa de Jerusalén, para el mundo de los gentiles, el centro del mundo era la ciudad de Roma. Por eso que Lucas presenta la eficacia de la palabra de Dios en boca de Pablo, cuando concluye los Hechos de los Apóstoles diciendo que se encontraba en una casa predicando a todos sin ninguna restricción. Hermanos y hermanas, es importante que ubiquemos el tema de la palabra litúrgica de Dios hoy como la palabra de Dios que busca hacer discípulos de Jesús, buen pastor, a todos los pueblos de la tierra. Que ubiquemos este tema dentro de toda la obra de San Lucas. Es decir, por un lado, se nos presenta la palabra de Dios desde antes que naciera Jesús, por los mandamientos revelados a Moisés, por toda la Torá, por los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los demás escritos, con la frase de que así se deberían cumplir las Escrituras. Las Escrituras es la frase que resume todo lo que la palabra de Dios había hecho en el pasado en preparación a su plena manifestación en la persona de Jesucristo. Lucas distingue entre antes de Jesús, durante la vida de Jesús y la vida después del paso de Jesús por la historia, que es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia.
Y por qué no decirlo así, también el tiempo del cristiano en el mundo, que sería como otro aspecto del Nuevo Testamento en el que se nos presenta esa visión futurista o ese aspecto del fin del mundo, en la que se anima al cristiano a que permanezca fiel a la palabra de Dios aún en medio de toda persecución, porque lo que sufrimos ahora no se compara en nada con lo que viviremos después. Hoy el tema de Jesús, el buen pastor, no se trata de un tema meramente intelectual, sino de la experiencia personal de Jesús, pero una experiencia que no excluye la vida humana. La experiencia del cristiano no puede ignorar todos los sufrimientos o padecimientos que tenemos que pasar en esta vida, sino que incluye todos los cuidados, así como también la disciplina y el sacrificio que implica el permanecer fieles a Jesús. Jesús no vino a dar una cátedra de ideas espectaculares o de imágenes o de sentimientos para que los demás se sientan simplemente consolados o muy tranquilos, como se les suele presentar a Jesús en algunos cuadros, de una forma muy dulce, muy suave. Obviamente no estoy diciendo que Jesús sea malo o bueno. Aquí no estamos definiendo el carácter moral de Jesús, sino que simplemente tenemos que descubrir el Jesús total, completo de los evangelios, y no conformarnos con una imagen míope de Jesús. Un Jesús que solamente da consuelo a las almas. Jesús no vino a rescatar almas solamente. Las personas que aman a Jesús no son almas volando, como si no tuvieran un cuerpo humano. Jesús vino a rescatar toda la persona compuesta de mente, corazón, cuerpo y alma. Y Jesús quiere ser el pastor de toda nuestra persona, no solamente de nuestra alma. Por lo tanto, a Jesús le interesa que lo escuchemos, que esos oídos que están pegados a nuestra cabeza y la cabeza a nuestro cuerpo, la palabra de Jesús penetra a nuestro entendimiento y a nuestro corazón para que le podamos decir a Jesús con nuestros labios, según la abundancia de la verdad que hay en nuestro corazón: Señor Jesús, te amamos porque tú nos has amado primero. Me refiero aquí a una experiencia personal de Jesús y no solamente a una mera idea. Hoy la palabra de Dios nos presenta la forma como la iglesia primitiva se desarrolló o iba progresando día a día en medio de tantas persecuciones, y cómo el Señor Jesús llama a aquellos que conocía por su nombre para hacerlos pastores junto con él, el supremo pastor. Hace 8 días se nos predicaba cómo en la ribera del mar Jesús se presenta como un cocinero. Yo creo que los trabajadores de restaurantes tendrían que tener esa imagen de Jesús como modelo en cocinar, porque les preparó un pescado asado, aun cuando está glorificado, lleno de su gloria, donde no necesita comer ni bañarse ni nada, porque su cuerpo ya ha sido transformado con la gloria de la resurrección. Sin embargo, come con ellos, delante de ellos, para que ellos se den cuenta que no es una mera ilusión ni una idea, que Jesús, el mismo que fue crucificado, cuya lanza le traspasó el corazón, ahora vive. Como decíamos también en predicaciones anteriores y en las lecturas del Apocalipsis, que también nos viene narrando esa visión victoriosa del Cordero, que por un lado es pastor y por otro lado Cordero. Jesús es ambas cosas, el Cordero inmolado que, a pesar de haber sido degollado, permanece de pie. Es raro, todo animalito degollado no puede estar de pie, porque tiene que estar su cabeza caída y todo desangrado. En cambio, en Jesús tenemos un Cordero que después de haber sido inmolado todavía está de pie. Y está de pie porque intercede por nosotros los que todavía vamos de camino en este mundo, pero sobre todo está de pie y listo para protegernos contra las acechanzas del lobo, contra aquello que nos puede hacer daño. Y como buen pastor está listo a dar la vida por sus ovejas. Él ya dio la vida por nosotros.
y va a hacer todo lo que está de su parte y obviamente como Dios para que no nos falte nada. Hermanos y hermanas, en este domingo del Buen Pastor, estamos invitados a reflexionar en la persona de Jesús, que por un lado nos consuela, pero por otro lado nos disciplina. Esa doble actitud o actividad de un pastor que tiene la experiencia de proteger a sus ovejas contra todo el daño que pueden sucederle en el camino, desde cargar un bastón con un ganchito y jalar a aquella oveja más traviesa que está por caer al barranco, y con ese ganchito de su bastón jalarla, y no importa que él mismo arriesgue su vida porque puede resbalar y caer al abismo. Con todo y eso, él abraza a esa oveja y la consuela. A las más difíciles de tratar, les tiene que dar unos golpecitos con su cayado para que entiendan y vuelvan al redil. Las perdidas las busca, las enfermas las sana, y a las robustas les da su merecido para que dejen comida para las demás y no se traguen todo el pasto. Así es que para todos el Señor, como buen pastor, tiene una palabra de acierto, bien sea para disciplinarnos o para consolarnos. Pero un buen pastor no es aquel que solamente consuela. Tampoco es buen pastor aquel que solamente regaña, sino aquel que combina el regaño con el consuelo, porque a veces ocupamos las dos cosas. Él nos abraza cuando más necesitamos de su consuelo y a la vez nos disciplina cuando más necesitamos de dirección en nuestra vida, y nos corrige para que nos eduquemos en lo que significa el plan de salvación de Dios. Una salvación que tiene mucho que ver con nuestra respuesta, puesto que de parte de Dios ya todo ha sido hecho y realizado, pero por parte del ser humano depende de la respuesta libre de cada uno, que como ovejas fieles le digamos sí al Señor y nos dejemos corregir y consolar por su bondad de buen pastor. Que aman
Jesús es el buen pastor porque supo entregar toda su persona al servicio de sus hermanos por amor a Dios. Y por eso fue sacrificado, porque no permitió que Satanás le arrebatara nada de lo que le pertenece a él. Podríamos decir que el tema que hoy nos dio la liturgia de la palabra de Dios, que busca ser discípulos de Jesús, de todos los pueblos de la tierra, es porque Jesús, el buen pastor, ama a todos, pero llama a los que Él quiere para ser enviados y hacer discípulos a los demás y vengan a conocer el abismo inagotable de amor que es su corazón. Nuestros hermanos y hermanas de tradición cristiana, sin la tradición romana católica, veneran a Jesús como buen pastor y citan constantemente el Salmo 22 o 23, en el que se presenta a Dios como el pastor de sus fieles, que les da seguridad con su cayado, que no importa por cuántas cañadas y barrancos oscuros pase aquella ovejita, el Señor la llevará a las frescas aguas de vida. Pero se trata de la persona que es llevada a una mesa donde se le sirve manjares suculentos y bebidas exquisitas, y donde la copa rebosa como símbolo de que en Dios hay abundancia de vida y de amor. Y que no importa por cuántos peligros y cuántos enemigos tengamos, el Señor nos da la seguridad de que no nos pasará nada. ¿Cuántos millones de dólares se pagan y se gastan segundo a segundo, minuto a minuto, año tras año para dar seguridad a nuestras vidas? Y me pregunto, ¿de verdad estamos seguros? ¿Qué tan segura es la seguridad que nos dan las aseguranzas, valga la redundancia, de este país, del trabajo donde estamos o del gobierno que nos rige? ¿De qué sirven millones de dólares, revisiones en los aeropuertos, cuando un corazón es pervertido? Cuando una mente pasa desapercibida buscando perjudicar a los demás. ¿Podrá haber una máquina que detecte el corazón humano? ¿Podrá algún gobierno asegurarnos 100% de protección? Jamás. Hoy la palabra de Dios nos dice que Él es nuestra protección, nuestro supremo pastor que no falla. Por eso el Señor ha confiado esta misión de proteger a los demás, a sus propios discípulos, a sus apóstoles, de donde nos vienen los varios ministerios en la iglesia, porque Él dijo muy claramente que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría pastores según su corazón, para que de esa manera nadie se sienta perdido. Nos dice el Apocalipsis que no solamente son 144,000 los que se van a salvar, y dice que había un sinnúmero de personas que serían salvadas. Imposible de contar es esa muchedumbre de la que nos habla la palabra de Dios hoy. En el Apocalipsis, en el capítulo 7, se nos dice claramente que muchos eran los que adoraban al Cordero, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todos de pie y delante del trono y del Cordero, iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Y todos clamaban, decían precisamente porque era su dignidad haber sido salvados. Están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios es rica en contenido y es imposible de descifrar todo lo que el Señor nos quiere decir hoy. Pero podemos resumir el mensaje en uno solo. Dios es amor. En Dios hay tres personas distintas. No hay tres dioses, sino un solo Dios. Pero en Dios hay comunidad, hay comunión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750.
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.